Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es nuestra esperanza. Imagínate nomás qué difícil era vivir en el primer siglo, precisamente cuando Pedro les manda esta carta a los expatriados. Era un tiempo sumamente difícil, había muchísima persecución, había angustia, había incertidumbre en todos los que se llamaban cristianos, o todos los que seguían el camino, como decían algunos en aquel tiempo. Era un momento sumamente difícil. Tú y yo tenemos una gran bendición de estar viviendo aquí en México. No sé cuánto tiempo, ojalá y dure por mucho tiempo si el Señor no viene antes, pero el mundo se está tornando gris. Lo mismo que hizo el emperador romano, o las mismas reglas y artimañas del enemigo, se están empezando a dejar ver, y hay muchos eruditos inclusive que dicen que es probable que tengamos persecución. El mundo está cambiando, las redes sociales están cambiando, tú lo puedes ver. Simplemente estaba viendo un post el día de ayer que decía que si tú aceptas la ideología de género, eres una persona que eres tolerable. Pero cuando tú compartes las verdades del Evangelio de Cristo, eres una persona intolerable. Y ese es el mundo que se está viviendo hoy. Entonces, hasta cierto punto va a empezar a haber persecución con nuestros hijos. Gracias a Dios que en México no ha podido llegar. Damos gracias a Dios el nuevo golpe que acaba de dar el Senado en los Estados Unidos de quitar el aborto. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios por ello, pero están ahí. Y es una minoría y están ahí empujando. ¿Para qué? Para decirnos a ti y a mí que somos personas que no amamos, cuando las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Obviamente que el Señor nos confronta a través de su palabra. Y este tipo de angustia era lo que estaba viviendo la iglesia. Imagínate nomás, Pedro con esta carta está animando y está fortaleciendo a los creyentes que se encuentran en adversidad en ese momento. Ellos están siendo perseguidos nada más y nada menos por el emperador romano, o sea, la potencia mundial del mundo antiguo. Y también habían tres fuentes de persecución, y presta atención. Había una persecución social también y económica. Y esta era originada por los soldados romanos, por los judíos legalistas, o sea, por los religiosos, y por los propios familiares de los creyentes. Así que esta es la atmósfera que estaban viviendo los cristianos en esta carta que les está enviando el apóstol Pedro. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Obviamente, para que todos sepamos, Pedro formó parte de un grupo único y exclusivo de hombres que fueron llamados y comisionados directamente por nuestro Señor Jesucristo. De antemano hay algunos que dicen que era de ese núcleo íntimo de tres. Eran los 12 apóstoles, pero como que había tres. Aparentemente, a mí no me gusta decirlo porque Dios no hace acepción de personas, pero por lo regular siempre vas a ver a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Jacobo, en casi todas las cosas especiales que el Señor hizo.
Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ve la posibilidad de disfrutar. Mira qué importante, una verdadera relación con Dios aún en ese tiempo de adversidad, aún en ese tiempo de persecución. La carta va dirigida a los expatriados. Ahí en el verso 1 ves que dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados, ¿quiénes eran los expatriados? Los expatriados eran judíos creyentes que vivían despojados de sus bienes. Para que te des una idea hacia quién iba dirigida la carta. Y ahora, ¿por qué queda registrada en la bendita palabra de Dios que es para nosotros? Lo cual quiere decir, y sabe el Espíritu Santo, que a través de los siglos iba a haber persecuciones similares a estas, y tal vez no económica ni social económica, pero a lo mejor puede haber momentos adversos, obviamente, de enfermedad, de insultos, de muchísimas cosas. Bueno, estos hombres vivían despojados de sus bienes y en una tierra ajena, que era el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, que es conocida también como Asia Menor y que hoy en día es el área de Turquía. Esto es como dato así para que puedas saber el tiempo en que se escribió y dónde estaba cada cosa, ¿no? Ahora Pedro quiere que vean que como todos los creyentes, ellos también eran ciudadanos de una patria eterna. Y es a esto a lo que va dirigido prácticamente el mensaje, que tú y yo, así como los expatriados, tengamos una esperanza puesta en ¿quién? En Cristo Jesús, una esperanza puesta en ¿quién? En Dios. Y que sepamos que no importa por lo que podamos estar pasando aquí, tenemos esa esperanza, un fortísimo consuelo de que un día estaremos en nuestra patria celestial. Por lo tanto, Pedro busca consolar a sus lectores mostrándoles el plan de Dios, plan que estaba siendo cumplido y desarrollado a pesar de las luchas y las pruebas, tribulaciones, persecuciones. Más adelante en la misma epístola, el apóstol Pedro nos va a hablar de lo que es la santidad. Pero el mensaje de Pedro, al igual que el de toda la Biblia, es un mensaje esperanzador, es un mensaje de salvación y que es vigente para todos nosotros. Tan es así que en el verso 2 vemos actuando a la Trinidad para darnos esperanza. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios. O sea, lo podemos parafrasear así, elegidos por aquel que conoce todas las cosas futuras. Eso es lo que está diciendo. O sea, está diciendo por el Padre, por Dios Padre, que lo conoce absolutamente todos. Fuimos elegidos por Él en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, que a través de su sangre nos ha salvado. Gracia y paz le sean multiplicadas. Aunque nuestras circunstancias, amados hermanos, no sean favorables, y aunque estemos pasando por adversidad y por sufrimientos, y aunque nuestros sufrimientos son diferentes a los de estos creyentes del primer siglo, la realidad que Pedro muestra en esta carta es también para ti y para mí. Por eso quedó escrito en su palabra. Y eso es lo que vamos a averiguar. Y eso es lo que vamos a estudiar y a escudriñar en la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe algo muy parecido en Filipenses, casi lo mismo, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es como dice el escritor de la carta a los Hebreos, para que tengamos
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso lo dice en Hebreos 6:18. Ahora entramos así a nuestra esperanza, verso 3. Allí en 1 de Pedro 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro inicia este mensaje enseñándonos, dándonos la esperanza para sus lectores, dando alabanzas y glorificando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor aún en medio de la persecución que había. Lo cual nos quiere decir que aún en medio de las luchas y las pruebas nosotros levantemos nuestra voz y exaltemos al Señor y veamos la grandeza de nuestro Dios por encima de todo lo que estamos pasando, porque así lo aprendió de nuestro Señor. En Lucas 6, 22 y 23 dice: bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan. Si te fijas, dice el Señor, son doblemente dichosos. Ustedes son doblemente felices. ¿Cuándo? Cuando los persigan y los aborrezcan. Y cuando los aparten de sí y los vituperen, o sea, cuando los maltraten inclusive, y desechen su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa mía, dice Jesús. Son palabras de Jesús. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos. Porque así ha sido prácticamente, dice Jesús siempre. O sea, así hacían sus padres con los profetas. Todos los que me han seguido, dice Jesús, han sido perseguidos. Siempre. Y gózate y alégrate en aquel día que eso suceda. Si a mí, que soy el maestro, dice en otra palabra, me han perseguido y me odian, no me quieren, ¿qué te puedes esperar tú? Eso es lo que está pasando. Como podemos ver, Pedro aprendió muy bien del mejor de mejores, o sea, de nuestro Señor Jesús. Santiago escribe lo mismo. El Espíritu Santo nos da ese mensaje esperanzador a nosotros y nos dice en Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago no está diciendo, si pueden, alégrense o gócense. No, tengan por sumo gozo cuando venga la prueba. Cuando ustedes sean puestos a prueba, gócense y alégrense. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Luego añade Pedro, según su grande misericordia. Y aquí es donde se pone prácticamente lo bueno. Pedro les está diciendo que por su gracia, que por la misericordia de Dios, es que Dios nos ha proveído, o Dios proveyó a Jesucristo y nos ha dado una gloriosa salvación. Y eso es lo que cuenta en todo. Por eso Pablo dice, o sea, en medio de la adversidad me basta su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Ellos lo tenían muy en mente esto, y ellos lo transmiten inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, es que pareciera que cuando vine a Cristo a mí me dijeron que todo iba a estar de maravilla, que todo me iba a salir bien, y parece ser que son puras luchas y pruebas. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Mismas palabras de Jesús. Mismo nuestro Señor Jesucristo dijo que confiemos porque Él ha vencido al mundo, que en el mundo tendremos aflicción,
pero que Él ha vencido al mundo. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Así lo declaró Moisés desde el Pentateuco. Éxodo 34:6 dice: y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amados hermanos, que estas palabras no nomás las podamos repetir como periquitos, sino que lo metamos en nuestro corazón. Es muy bueno recordarle a todas nuestras próximas generaciones lo que es la misericordia y la verdad de Dios. Que lo podamos transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y si no tienes hijos, que lo puedas transmitir ahí a tus hermanos, que lo puedas transmitir a tus sobrinos, que lo puedas transmitir a tus tíos, que lo puedas transmitir a tus amigos, que los puedas transmitir ahí en el trabajo. De eso se trata. Lo que escribió el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22 y 23: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermoso es esto. Es un mensaje esperanzador para nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta que lo que está escribiendo Pedro en su primera epístola a los expatriados es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Sí, toda ella. Pablo escribe lo mismo y vemos a la Trinidad una vez más en acción. Dice Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, toma nota, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está la tercera persona de la Trinidad, el cual derramó en nosotros abundantemente, la segunda persona, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito sea Dios. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí en esta primera epístola del apóstol Pedro a los expatriados. Pedro le dice a los expatriados y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que nos hizo renacer para una esperanza viva. Pablo dice que por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, lo que acabamos de ver aquí en Tito. Eso es una esperanza viva, hermanos. Esa es nuestra esperanza. De eso se trata. Dios nos hizo renacer, nos ha concedido el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nos ha concedido ser nuevas criaturas. En cuanto tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo y ponemos nuestra confianza, o sea, nuestra fe en Él, en ese instante recibimos una nueva naturaleza y forma parte de la familia de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Esto es maravilloso. Esto no es ciencia ficción. Esta no es onda que trae uno en su cabeza. Esto es la palabra de Dios. Juan 1:12-13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aunque fuiste un producto de papá y mamá, ahora eres engendrado por Dios. Dios ha quitado esos genes y Él ha puesto los genes de Cristo en ti. Ve esta maravilla. Renacer para una esperanza viva, por eso dice Pedro. La esperanza viva es la esperanza de la vida eterna, nacidos por voluntad de Dios. Lo que Dios está haciendo es que lo que perdió Adán y Eva, a través de Cristo, nosotros lo ha recuperado para que nosotros podamos estar con Él otra vez por la eternidad. Y algún día, así como Adán y Eva caminaban con Dios y platicaban con Dios todos los días, así lo haremos nosotros, tanto en el cielo como en la nueva tierra. Esto es un mensaje esperanzador para nuestras vidas, nacidos por voluntad de Dios. Esperanza significa optimismo confiado. Así lo dice el diccionario. La esperanza es fe, y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios para nosotros. Bendito sea Dios. La esperanza es definida por las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 15:4 nos dice, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, de su bendita palabra, tengamos esperanza. Tú y yo a veces no tenemos esperanza porque no leemos la palabra de Dios. Entonces no sabemos cómo actuar en medio de lo adverso. Este mensaje exclusivamente en Primera de Pedro, iniciando, nos está diciendo, hey, no importa por lo que estés pasando, mira lo que estaba sucediendo. Lo que le estaba pasando a los expatriados. Ellos habían sido despojados de sus bienes. Ellos habían sido corridos inclusive de donde estaban. Y fueron y cayeron a un lugar desconocido. Pues aún allí el Señor te dice, hey, yo estoy contigo. Es una esperanza de vida. Y que no se les olvide que tienen una patria celestial que los está esperando. Eso es lo que está hablando aquí. Gracias, Señor. La esperanza es asegurada porque Cristo resucitó, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Con qué razón nuestro Señor Jesucristo, profetizándole a María, a Marta, la hermana de Lázaro, le dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Realmente tenemos esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo? ¿En Dios? ¿Renacer para una esperanza viva, como dice Pedro? Aún en medio de lo adverso. Es que tú no sabes, hermano, por lo que yo estoy pasando. Sí, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y si Dios nos dice en la palabra que nos gocemos y que nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos, que nos gocemos y nos alegremos cuando estemos pasando por diversas pruebas, aun cuando los vituperen, o sea, cuando los estén maltratando por causa de mí. Alégrate. Hermanos, dice Santiago, gócense cuando estén en diversas pruebas, cuando tu fe está puesta a prueba. Esa es la esperanza, y es confirmada
al cristiano por el Espíritu Santo y se cumplirá a la perfección con la venida de Jesucristo. Así lo dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, mira, y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Dice el verso 4, dice el apóstol Pedro, escribe en su primera carta, el capítulo 1, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. A Pedro no se le olvidó las palabras de nuestro Señor Jesús cuando les dijo: en el cielo muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si no fuera así, no se los diría, dijo el Señor. Y Pedro lo sabe bien, y Pedro lo está transmitiendo, inspirado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo. Tal y como escribió Pablo a Tito, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí mismo lo dice en Tito, pero en el capítulo 3. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, pues Pablo está hablando exactamente lo mismo que está hablando el apóstol Pedro a los expatriados. Está hablando de la herencia celestial de cada uno de nosotros, para que tengamos esperanza en todo momento y en todo lugar. Está hablando de la misma presencia de Dios en nosotros. Está hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la esperanza de gloria, el misterio oculto de todos los tiempos, que es Cristo en nosotros. Lo que el mundo no puede ver y que para él le es locura, para nosotros no. Pedro les da ánimo, al igual que Pablo, a los corintios, que en medio de la adversidad vean la herencia de la vida eterna. De antemano, mucho de esto, mucho, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento se escribió en todo el primer siglo. Y todo el primer siglo fue de persecución, sufrimiento. Dice 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo podían pensar así? Pues el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Y ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Imagínate cuando ay hermano, es que no sabes agárrate de la palabra, lee la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Imagínate cómo se quedarían los enfermeros y las enfermeras y los doctores cuando tú caes al hospital o cuando vas a una consulta y te dan una mala noticia, y cuando tú le dices gloria a Dios, porque tengo un fortísimo consuelo de que un día estaré con el Señor y si Dios lo permite, lo veré pronto. Causarías un shock impactante en ellos, a tal grado que dirían: o está loco o está loca, ¿cómo que se va a gozar porque se va a morir? Es que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Son las paradojas de la palabra de Dios. Es lo que a la mente carnal le partes el cerebro. No puede ser que piense así. ¿Cómo que está pasando bien mal ahorita económicamente y velo se está gozando? Imagínate los expatriados, pobrecitos. Si tú los vieras dirías hoy en día, como muchos que no, es que están malditos estos brothers, les hace falta una limpia. Perdieron todo
y los corrieron. Y luego todavía están pasando por persecución. No, hombre. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice Pablo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es fe, eso es transformación, eso es ser una nueva criatura, hermanos. Esto quiere decir que en medio de cualquier situación jamás despeguemos nuestros ojos, nuestra vista de Cristo. Jamás, jamás, jamás dudes de Cristo. Nunca. Y también jamás te rindas. Persevera hasta el final. No temas ni desmayes. Y continúa Pedro diciendo, una herencia incorruptible es la que les espera. E incontaminada significa que no está sujeta a corrupción, sin mancha por el mal. Una herencia que no está contaminada es una herencia que no se va a deteriorar nunca. Esa es la esperanza. Lo mismo que dice Pedro aquí es lo mismo que Pablo dijo, y es lo mismo que les enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 19 al 21. Mira las palabras de Jesús. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Una herencia inmarcesible, que no se desvanece, no se marchita. Eso quiere decir que nunca muere y será para siempre. Y además dice Pedro, está reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para ustedes, para nosotros, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Último versículo que veremos hoy de la carta de esta primera parte. Primera de Pedro 1:5 dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Guardados por quién, hermanos? Por el poder de Dios. Esto, mételo a tu mente, es sumamente importante, es sumamente esperanzador para nosotros. Sí, para ti, para mí, guardados, entiéndelo, por el poder de Dios, por el supremo poder de Dios. Guardados por el Dios omnipotente. Somos guardados por Él, guardados por la soberanía de Dios. Con razón, el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, escucha, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Estamos guardados por el poder de Dios. Dios es por nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Eso es lo que tenían los cristianos, los creyentes, nuestros amados hermanos, que iban a entrar en fila y con sus hijos y con su pareja tal vez,
a veces con sus papás y con sus abuelos, al circo romano para ser devorados por los leones o para ser decapitados por algunos gladiadores o traspasados a lanza y espada. Ellos entraban y decían: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, es más, ni ángeles, ni principados, ni potestades me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de lo alto ni nada de lo profundo, nada me puede separar. Ve la mente que tenían. Oh, que el Señor nos ayude a ser como ellos, guardados, entender por fe que somos guardados por el poder de Dios. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Para ti y para mí. Esto es un fortísimo consuelo. Esta es la esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios. Esto nos debe dar esa motivación para permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor en todo momento. Es para levantarte cada día y decir: oh Dios, quiero escuchar de ti, y leer la palabra y luego ponerte con Él a cuentas, o llegando de tu trabajo o antes de dormir, a la hora que quieras. Pero esta es la esperanza que debemos tener y decir: ¿qué tienes para mí hoy, Señor? Yo te quiero servir. Yo quiero vivir para ti, que mi vivir sea para ti. Permíteme influenciar a todos en el área de trabajo, jugando básquetbol, trabajando ahí en la maquila, trabajando en el taller mecánico, trabajando como ingeniero, donde tú me quieras usar, pero úsame, Señor, en mi casa, con mi familia, mis amigos. Úsame, Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Añade Pedro: mediante la fe para alcanzar salvación. ¿Es esto realmente, hermanos, nuestra esperanza? Dios nos da ese bendito regalo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos. Es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Eso es lo eterno. Pero muéstremelo. No se ve. Es por fe. Dice Jesús: pongan la vista allá arriba. Dice Pablo: sí, pónganla allá en Cristo, en las cosas eternas, porque las cosas que se ven van a perecer, pero lo que no se ve es eterno. ¿Y cómo creer en lo que no se ve? Ahí está el truco. Porque eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pídele fe al Señor. Es un regalo de Él. La convicción de lo que no se ve. La convicción. Yo sé que mi Señor vive y que todo lo que Él me ha dejado en su bendita palabra se va a cumplir, porque ya se cumplió la mayoría de ello. Falta poquito nomás por cumplir y se va a cumplir. Y cada vez que pasa se cumplen más cosas. Inclusive vemos que nuestra salvación es a través de la fe. Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Qué palabras tan alentadoras, qué palabras tan esperanzadoras para nuestra vida, qué palabras tan alentadoras cuando estamos aún en un mundo que se cae y que se desmorona cada día peor. Promesas que son para siempre. Eso es lo que vimos hoy. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos da una herencia incorruptible e incontaminada. Dice el Señor: ahí está. Solo mantén tu vista en Jesús. No se desvanece, no se marchita y nunca muere. Y además, dice Pedro, está reservada en los cielos para ustedes.
porque Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay otro pasaje que nos dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito sea Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Gracias porque Él resucitó. Esa es nuestra esperanza.